Bueno, y nos quedaba función par-impar. ¿Cómo era la definición de función par? Buscando en la soja, me encanta. Una función par es básicamente creo que era fx es igual a menos f de x. Claro, no, f de x igual a f de menos x. Eso menos. Tiene que pasar para cualquier x del dominio. Y las funciones pares tienen simetría con respecto al eje y. Pero la definición de función par es esta. Entonces, cuando le preguntan cuándo una función es par, no me tienen que decir cuándo es simétrica con respecto al eje y. Porque eso es una propiedad de los gráficos de las funciones pares. Para definir una función par tiene que cumplirse esto. Y para función impar, ahí sí, menos f de x, ¿no? Sí. Menos f de x es igual a f de menos x. El menos puede estar de este lado o de este lado. Es lo mismo. Es como que acá sería la imagen de un punto es igual a la imagen de su opuesto. Y acá la imagen de un número es el opuesto de la imagen del opuesto, ¿no? Y estas, las funciones impares, tienen simetría con respecto al origen. Hace un rato vimos una que tenía simetría con respecto al origen. ¿Cuál era? La cúbica, ¿no? Bueno, la cúbica, pero una que vimos justito antes del recreo, ¿eh? Ah, la tangente. Bueno, la tangente y otra. La homográfica. La homográfica, ¿sí? O sea que la homográfica es una función impar. Lo pueden probar usando la definición. Profe. Sí. O sea que tanto las pares como las impares pueden tener simetría. Sí, pero cada una tiene simetría diferente. Profesora, ¿la que hicimos recién es par entonces? Sí, señor. Esta es par. Si quieren, ahora lo probamos. ¿Alguien me dijo que había tenido dudas con esto de paridad? ¿Con qué era? No, era con la de las impares para... ¿Cómo era? Para asegurarnos que era así. Ah, bueno. ¿Hacemos estos ejemplos que tengo ahí? Después ustedes ahí en el apunte tienen, por ejemplo, con alguna función trigonométrica. A ver, yo quiero ver si esta función es par o impar. Me dicen estudiar la paridad. Estudiar la paridad es, fíjate qué es. ¿Es par, es impar o no es nada? Entonces, quiero ver si es par. ¿Qué me tengo que fijar si es par? ¿Me tengo que fijar si se cumple esto? Bueno, a ver, yo me lo voy a copiar. Acá abajo. Y me voy a poner acá. Quiero ver si se cumple esto. Eso es lo que quiero ver. No lo pongo todavía como asegurar porque no sé si realmente va a ser así. Bueno, ¿quién es f de x? Bueno, f de x es lo que me dieron. Ese ya lo tengo. Entonces ahora voy a calcular f de menos x. ¿Qué es calcular f de menos x? En cada lugar de la expresión analítica de la función donde vea una x, la voy a reemplazar por menos x. Y como tengo exponente, voy a agregar paréntesis. Entonces agrego menos x acá y en el otro término también. Pongo paréntesis menos x. Y ahora hago las cuentas. Las cuentas me refiero a si hay alguna diferencia en el signo al elevar alguna potencia. Si yo tengo menos y lo elevo a una potencia par, ¿cuánto me va a dar? Positivo. Positivo. O sea, todo esto es lo mismo que x al cuadrado. Sí. Sí. Y este también va a pasar prácticamente lo mismo. Si tengo menos elevado a la cuarta, me va a dar positivo. Y ahora me fijo, ¿esto que encontré es igual a esto? Sí. Sí, vamos a marcar con color. Claro, claro. ¿Sí? Ahora tiene sentido. ¿Ahora tiene sentido? Bueno, comparo este con esta. Y así no me pone bien los colores.
Es malo esto con los colores. Profe, Sí. entonces se podría decir que cuando los exponentes son pares ya podemos decir que es par. Si son polinómicas. Sí. Si son polinómicas, sí. Claro, yo iba a decir lo mismo. Entonces, si vemos que ya hay un exponente que es impar, ya descartamos que es par y tenemos que ver si es impar o no tiene definición. O se refiere al Ahora- grado directamente. Hay una relación, pero sí lo puedo mostrar, ¿sí? Ok. Profe, lo de cambiarle el signo es solamente donde aparece X, o sea, si ves un término independiente ahí no se cambia nada. No, solo donde está la X, exactamente. Está. Bueno, y eso que observaron, que si yo sumo funciones polinómicas con potencia par, me da una función par, es correcto. Pero cuando estoy con polinómicas, si la función ya es otro estilo, la cosa no es así. Profe, Sí, en un momento creo que también mencionaba el apunte, por medio de la imagen podíamos darnos cuenta si era par y si no, si era par o impar, si la imagen de los dos lados era como la misma. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿vos viste el video? No. Ah, no, lo que pasa es que como esto es para toda X, yo no puedo probar con un valor. Por ejemplo, tomo la cuadrática y digo, vale, a ver, ¿cuál es la imagen de 2? 4. ¿Cuál es la imagen de menos 2? 4. Ah, es par. No, Claro. porque lo hice con un solo valor. Lo tengo que hacer así genérico con una X. En tal caso te puede funcionar otra vez. Quiero ver si se cumple la paridad. Empezamos como la otra, f de x ya lo tengo, busco f de menos x. A ver, este ya lo podríamos hacer más rápido. F de menos x. A ver, reemplazo cada x por menos x. A ver, que no piensen haciendo lío, reemplazo ahí. Bueno, ¿me dicen cuánto da este? Menos x elevado al cubo. Menos X. Menos x al cubo, ¿no? Entonces, como me da menos, acá ya puedo poner un más. Ya lo puedo borrar. ¿Está bien? Está eso. Ese es f de menos x. Ahora comparo. Esto, ¿me dio igual a esto? No. 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 Entonces ahora No. pongo f de x es distinto. Acá tengo la. Es distinto de f de menos x. Por ende no es par. Claro, entonces escribo, por lo tanto, no es función par. ¿Ven que voy poniendo todos los renglones y justificando? Bueno, como me dio que no era par, ahora me voy a fijar si es impar. Entonces, ¿ahora qué quiero ver? Voy a dejar un renglón y escribo. Ahora quiero ver si se cumple. Puedo poner, les dije, el menos acá o acá. Es lo mismo. Otra vez, f de x ya lo tengo. F de menos x también lo tengo, es lo que buscamos recién. Lo que hago ahora es buscar menos f de menos x. Eso es ponerle Es impar. un menos Ah, adelante. Si le pongo un menos adelante, implica que de este lado tengo que cambiar todos los signos. Este me va a quedar Ujú. positivo y este me va a quedar negativo. Cuando termine de hacer las cuentas me fijo, este que encontré, ¿es igual a este? Sí. Sí, Sí. entonces, Es par. ahora escribo como f de x me dio igual que menos f de menos x, la función es impar. Y acá pueden hacer un razonamiento medio similar al que pensaron recién. Acá en la anterior, en que eran pares, los términos tenían potencias pares. Esto, los términos tienen potencias impares, a la 1, a la 3. Entonces uno podría sospechar, después lo pueden demostrar, que si sumo funciones pares, me va a dar otra función par. Y si sumo funciones impares, me va a dar otra función impar.
Y cuando sumo un par y un impar, no va a tener paridad. No va a tener. Esta, por ejemplo, ustedes ya podrían sospechar qué es lo que pasa con esta. ¿Impar? No es par, impar. No, Esta que no no, es nada, ¿no? que no tenga paridad. Bien. No tiene paridad. Par ni par. Ah, Claro, Igual parece que demostrar que ninguna de las dos son correctas, ¿no? exacto. Claro, o sea, no podemos poner porque tiene exponente y esas cosas. Tengo que Claro. dejar eso así. Profe, Sí. ¿podemos hacer un ejercicio que me quedó colgado de la validación del primer cuatrimestre del año pasado? Decía algo así como demostrar que una función par por una función impar es una función par, o algo así creo que decía. ¿Estás seguro? Porque no me van a hacer lío, ¿eh? Sí. Que una función par, Por una función impar es una función par. Cuando lo leí dije, ¿cómo hago esto? Y empecé a tirar fruta. ¿alguna idea? Y yo creo que es correcto porque al tener que aplicar una distributiva, al hacer par por impar, quedarían todos números pares. Claro, pero ustedes están pensando, me parece, incluso por lo que escribió Tomás, como que están pensando en una función. Pero el tema es Ah. demostrarlo, no es que... Claro, pues eso yo digo, no. tengo x al cuadrado, tengo otra que yo sé que es par. Tengo x al cubo que sé que es impar. Las multiplico, me va a dar x a la, ¿cuánto? ¿Estás seguro vos? Par por impar me parece que es impar. Sí, iba a decir lo mismo, porque cuando multiplicaste queda x a la 5. A las 5, sí, es impar. Pero eso no es demostrar, eso es hacer un ejemplo. Un Entonces, contraejemplo. no, Sí, lo que a mí me iba... Hay que generalizar. ojo, contraejemplo solo sirve para demostrar que algo es falso. Por ejemplo, esta, ustedes sospechan que esta no es ni par ni impar. Yo ahora les hago esta demostración, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, uy, yo acá veo una x al cuadrado, acá veo una x al cubo, para mí no va a ser ninguna de las dos. Entonces, como ustedes sospechan, pueden hacer un valor para mostrar, porque es un contraejemplo. Porque ya con uno que no cumpla, ya está. Se murió, no cumple la definición. Sí pueden hacer como les mostré recién, en forma genérica, mostrar que no es ni par ni impar. Pero si ustedes sospechan, dicen, bueno, a ver, elijo, qué sé yo, x igual a 1 para no hacer tantas cuentas. A ver, ¿cuánto es f de 1? Como acá un 1. F de 1, ¿qué es? 2 más 3, ¿no? Sí. F de 1 es 5. Listo. Busco ahora f de menos 1, porque quiero ver si es par. No quiero ver si es par, estoy hablando mal. Quiero mostrar que no es ni una cosa ni la otra. A ver, menos 1 al cuadrado, sé que me va a dar 1. Así que este me va a quedar positivo. Y menos 1 al cubo me va a dar negativo. O sea que acá me va a dar menos 3. Esto me dio menos 1. Entonces yo acá puedo poner como f de 1 es distinto. Lo acá atrás, acá arriba. Es distinto de f de menos 1, la función no es par, porque encontré un valor para el cual no se cumple. Vos me decís, ay, se me va a cumplir para otro, no me importa, ya hay uno que no lo cumple, entonces ya la función no es par. Y ahora puedo hacer lo mismo con menos f de menos 1. Si yo sé, a ver, lo pongo acá, de menos 1 es menos 1, ¿cuánto es menos f de menos 1? Menos f de menos 1 es 1. ¿Esto me dio igual a f de 1? No, me dio 5. Así que ahora escribo como f de 1 es distinto de menos f de menos 1, la función no es impar. Por lo tanto, la función no tiene paridad.
no tiene paridad, en el gráfico no va a haber ningún tipo de simetría. Y en el caso este de la demostración, me dan esto solo. Bueno, yo me defino una nueva función, qué sé yo, h de x, que es el producto de dos funciones, porque acá me está hablando no de un producto, de f de x por g de x. Pero yo tengo datos con respecto a f de x y a g de x, porque me dicen una función es par y otra función es impar. Tal que, y yo me puedo poner f de x es par. Si f de x, f de x es par, y g de x es impar. Esos son los datos que tengo del enunciado. ¿Y yo qué quiero demostrar? Quiero demostrar que h de x es impar. Ahora vamos a ir escribiendo. Yo quiero demostrar que h de x es impar. Si quiero demostrar eso, ¿qué se tendría que cumplir? H de x tendría que ser igual a menos h de menos x. Bien. Lo que se tiene que cumplir. Que h de x sea igual a menos h de menos x. Bueno, ¿quién es h de x? Ya sabemos quién es h de x. H de x es esto. Es f de x por g de x. ¿Quién voy a buscar ahora? Voy a buscar h de menos x. A ver qué puso ahí Federico. Bueno, ¿quién es h de menos x? Siempre igual, donde vea las x voy a reemplazar por menos x. Ahora, ¿tengo alguna información con respecto a f de menos x? Sí, f de x es par. Entonces por ende es igual ahí. Entonces esta, f de menos x es igual a f de x. Sí. ¿Y tengo algún dato con respecto a g de menos x? Y g de menos x es impar. Entonces por ende no es igual. Es menos g de x. Y acá pueden aclarar por qué f de x es par por los datos y g de x es impar. Entonces ahora me fijo esto, no me fijo nada porque yo quiero demostrar que es impar. Ya encontré h de menos x. ¿Qué voy a buscar ahora? Menos h de menos x. Si le pongo un menos adelante, este menos se va a transformar en un más. Y ahora observo que esto que está acá es igual a lo que tenía acá. Como h de x es igual a h de menos x a menos h de menos x. Profe. La función es impar. Un ejercicio de cuántos renglones, chicos, escribiendo todo. Sí, ¿qué me preguntaban? Yo voy a preguntar, por ejemplo, a g de x no le cambió el signo porque ya g era impar. ¿Por eso no le cambió el signo? Se lo cambié, acá. Miren, si quieren este, lo pueden reescribir. Como sé que es par, ¿qué quiere decir? Que f de x es igual a f de menos x. Y como la otra es impar, puedo escribir que g de x, lo puedo escribir de un lado o del otro, ¿se acuerdan, no? Menos g de menos x. Entonces, cuando yo llegué a esta instancia, usé los datos que tenía. ¿Quién es f de menos x? F de menos x es f de x, lo que reemplacé acá. ¿Y quién es g de menos x? G de menos x es menos g de x. Puse g de x y el menos lo puse adelante. Lo que decía compañero lo entendí mal entonces.
Profe, lo puede dejar ahí, así lo compro. Sí, no lo voy a tocar. El que me preguntó, ¿quién era que me preguntó de la variación? Yo, Nahuel. Ah, no, el otro. ¿Viste que era corto? Sí, era corto, pero medio rebuscado. Va, al menos No es rebuscado, entendido así. Es conceptual. Eso. Y esas cosas donde a veces es donde un poquito falla. ¿Había algún problema más que tenían dudas, me habían dicho? Profe, si le hago una consulta, vi en la parte que digamos, f de x al ser impar mantuvo, digamos, la positividad. Pero g de x, ¿por qué quedó con...? Ah, sí, es como, no sé cómo... En la línea que dice, porque f de x es par y g de x es impar. No entiendo por qué de pronto apareció un menos adelante de f de x. Sí, mira, es lo que escribió Tomás, porque me puso, entonces movió el menos desde g menos x. Me salté un paso y ustedes se me murieron acá. ¿Qué dice acá? F de x, f de menos x es igual a f de x. Entonces este lo reemplacé, ¿sí? Y acá me dice, g de menos x es menos g de x. Pongo un paréntesis, mira. Menos g de x. Como tenía un producto más por menos, puse el menos adelante. Ahí te iluminó, muy bien. Ahora creo que voy a probar. Otro que me puso A. Ese A, chicos, va con H. H sí. al final. H. Pueden poner varias A y una H al final. Claro, por eso tenemos que demostrar de forma genérica. Claro. Yo acá puse alguna función en particular, no. Exacto, yo en mi caso había demostrado con dos funciones, una par y una impar, pero no era claro. Una demostración porque tiene que ser genérica, ¿sí o sí? Claro, eso es un ejemplo, para ser claro. Cuando es válido para todo X, eso es una demostración, se tiene que hacer en forma genérica. Solo pueden usar ejemplos en los casos en los que se llaman contraejemplos, que es uno muestra un caso en lo cual esa propiedad o eso enunciado que me dijeron no se cumple. Esa es la diferencia. Y voy un poquito para atrás, ¿terminaron de copiar o no? Cuando estábamos con las trigonométricas, ¿seno qué es? ¿Par o impar? Impar. Impar. Entonces, miren, acá en el gráfico yo veo seno de pi sobre 2 me da 1. Porque es el puntito este que está acá. Entonces, sin hacer cuenta, como sé que es impar, me tengo que dar cuenta que seno de menos pi sobre 2 me tiene que dar menos 1. Y la función coseno es función par. Y la tangente sería impar. Profe. Sí. En estas, como no hay exponente, la forma de sacarlos viendo el gráfico. Pero igual me cuesta verlo. Claro que cuesta. A ver, ¿ustedes no tienen el manual de ingreso? Sí. Bueno, tiene que haber un capítulo de trigonometría y tiene que estar dibujada la circunferencia trigonométrica. Creo que el ingreso llega hasta la exponencial logarítmica nada más. Pero sí, tiene que haber, aunque no lo hayan visto justo este año, una parte de trigonometría tiene que haber. Aunque no sea funciones trigonométricas, trigonometría, en donde uno marca una circunferencia de radio 1 con centro en el origen, y ahí puede marcar segmentos que representan seno y coseno. Puede ser, profe, revisa porque sé que hay un capítulo prohibido. Bueno, entonces yo les pido que revisen eso del... la circunferencia trigonométrica y qué segmentos representan seno y coseno, y ahí van a ir viendo qué pasa si yo tengo, seno de 45 o de menos 45, si lo escribo en radianes va a ser pi sobre 4 o menos pi sobre 4. Sí, y ahí lo van a ir viendo. Sí, creo que está en geometría, profe. Bueno, pues están en geometría, sí. Está bien.
No hay problema. Geometría. Igual están 8000 libros eso, chicos. Vale. Pero sí es bueno que eso lo repasen, y si no lo repasaron, que lo estudien, porque ayuda mucho la circunferencia trigonométrica para entender cosas.